Poder saber de que todo lo que hacemos es para tu gloria, Señor. Te pedimos en esta noche que tú te glorifiques y que aprendamos grandemente tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Dios bendiga al pastor que lo veo aquí hoy. Dios bendiga a los pastores. Gracias, pastores, por un día más estar aquí con ustedes. Bueno, voy a ser de casa ya. Siempre me contento cuando yo vengo para acá. Yo vengo con una alegría, hermano. Pero se lo digo sinceramente, con una alegría porque sé que lo voy a ver a ustedes y vamos a compartir en las cosas de Dios. Amén. Y la verdad que yo me siento contento aquí con ustedes. El domingo estuve en el culto y después estuve en la presentación de los líderes. Felicito a todos los líderes que este año van a hacer la obra de Dios. Tómense la mano del Señor y no se vale renunciar. Solo los cobardes renuncian. Amén. Así que si un día yo me entero que hubiera renunciado, yo va a tener un problema no solo con el Señor, sino también conmigo. Porque a mí no me gusta eso de renunciar. Amén. ¿Okay? Cuando usted toma algo de parte de Dios y usted renuncia, no lo hace el pastor, no lo hace a la iglesia, sino que lo hace a Dios. Amén. Si en lo poco usted no es fiel y no aguanta la presión, en lo mucho jamás Él lo va a poner. Nunca lo va a poner. Así que haga con amor, con temblor y con compromiso ese liderazgo que Dios le dio. Amén. Gloria a Dios. Eso quería decirles antes de empezar. Bueno, vamos, ¿de qué hablamos la semana pasada? ¿Se acuerdan? ¿Aquí se acuerdan? El juicio de las naciones. Juicio de las naciones. ¿Y la antepasada? El de Cristo. El de Cristo. Es una serie de los 3 juicios que van a haber en el futuro. Hablamos del tribunal de Cristo, que es para la iglesia, el juicio de las naciones, que es en la tierra para juzgar las naciones cuando Cristo venga en su segunda venida. Y ahora vamos a hablar del juicio del gran trono blanco. Hemos hablado de que en alguna parte de la iglesia han confundido estos juicios con hacerlo uno solo, o el juicio del tribunal de Cristo, lo unen con el juicio de la nación, del juicio del gran trono blanco. Pero estudiando la escritura a fondo, podemos ver que tienen temporadas diferentes, años diferentes, diferentes enfoques, diferentes situaciones, y no puede ser lo mismo. Por eso la importancia de que yo quise enseñar esto, para que la iglesia sepa. Estos estudios los he dado en muchos lugares, para que la iglesia sepa y entienda la palabra de Dios. Amén. Amén. En el juicio del gran trono blanco, ¿qué es el juicio del trono blanco? Quiero que pongan mucha atención. El juicio del gran trono blanco es el último juicio. Digan conmigo, el último juicio. Donde Dios juzgará a todos los impíos según sus obras y su incredulidad. Amén. Amén. En ese juicio, amado, es uno de muchos juicios que hay en la palabra de Dios, y quería hablar algo de profundizar en el juicio del gran trono blanco. Quiero hablar de 7 juicios que la palabra de Dios nos habla, que son importantes para la vida del ser humano, del cristiano, y quiero hablar de 7 juicios, incluyendo el juicio del gran trono blanco, para que usted pueda entender. Amén. El primer juicio que habla la palabra de Dios es el juicio del pecado. Diga conmigo, el juicio del pecado. Juicio del pecado. Génesis 2:17. Génesis 2:17. Miren lo que dice: mas del árbol de la vida, de la ciencia, del bien y del mal no comerás, le dijo Jehová, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eso es el juicio del pecado, donde Adán y Eva entraron al pecado y desde ahí tuvieron un juicio. Y así es ahora. Si usted comete un pecado, tiene juicio por el pecado. ¿Y cuál es el juicio? Literal, rápido, es la muerte espiritual. Amén. Y después también la muerte de años, porque el que anda fuera de las cosas de Dios, sus días no son largos. Amén. El otro juicio es el juicio personal. Diga conmigo, juicio personal. 1 Corintios 11:31.
Escríbalo y después usted lo lee en casa. 1 Corintios 11:31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. El apóstol Pablo habla de eso, da a entender que nosotros mismos podemos juzgarnos. Es un juicio personal porque nosotros tenemos una conciencia y nosotros sabemos si estamos haciendo cosas buenas o cosas malas. Y si nosotros nos autojuzgáramos, anduviéramos en santidad, anduviéramos en corrección, anduviéramos de una forma que le agradara a Dios. Y eso lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a que nosotros cada día nos autoexaminemos de cómo vamos caminando en el camino del Señor. Amén. Por eso es un juicio personal, un juicio automático que nosotros mismos nos hacemos, que la conciencia y el Espíritu Santo nos hace sentir. A veces el Espíritu Santo y a veces la conciencia. Cuando usted como cristiano hace algo malo, su conciencia le dice, hey, esto no está bien. Y el Espíritu Santo también le prende otro foco, hey, eso no está bien. Amén. Amén. El otro juicio que es después de morir. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después esto, el juicio. ¿De cuál juicio está hablando ahí? Cuando la persona muere, sea cristiano, sea impío, sea mundano, entonces la persona automáticamente al morir tiene un juicio automáticamente en el momento. Y es enviado al infierno o es enviado al cielo. Eso lo podemos ver en Lázaro y el rico. ¿Recuerdan? Los dos murieron. Lázaro apareció en el seno de Abraham y el rico abrió los ojos. ¿Dónde dice? En el infierno. Entonces, ahí podemos ver de que el juicio, en Hebreos 9:27, es un juicio momentáneo. Hay algunas religiones que dicen que cuando mueren van a un lugar y hay que orar para sacarlos de ahí, y eso es mentira. La Biblia no habla sobre eso. Nosotros morimos y automáticamente nos vamos al infierno o nos vamos al paraíso, al cielo. No hay otro lado. Diga conmigo, no hay otro lugar. O es abajo o es arriba. El proverbio lo dice claro, que para el justo es arriba y para el impío es en Seol. Amén. 4. El juicio de la actividad de Cristo. Ese fue el que hablamos. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ya hablamos sobre eso. Juicio para la iglesia, para galardonar, para exhortar también, porque Dios va a exhortar por qué hicimos o no hicimos lo que teníamos que hacer. Y ese es para darnos premios y honrarnos a nosotros como iglesia por el trabajo que hicimos para Él en esta tierra. Amén. El 5, el juicio de las naciones, fue el que hablamos la semana pasada en Mateo 25:31. No lo voy a leer porque es largo. Ya sabemos que es cuando venga Jesús y Él juzgue a las naciones conforme las naciones se comportaron con Israel y con todos los que estaban predicando el evangelio de la gran tribulación. Entonces las naciones serán juzgadas por los líderes también, gobernantes, por todas las leyes que hicieron en contra de Dios, por todos los que se levantaron en contra de Dios. Las naciones serán juzgadas en la gran tribulación en la segunda venida cuando Cristo venga. Amén. Ya lo he entendido, ya lo hablamos. ¿Ok? 6, ese muchos no lo saben, el juicio contra los ángeles caídos. Diga conmigo, el juicio contra los ángeles caídos. Judas, capítulo 1, versículo 6. ¿Cuántos sabían que los ángeles caídos tendrán un juicio? Ellos tendrán un juicio. En el juicio del gran trono blanco, los ángeles también serán juzgados. ¿Judas qué? Perdón. Judas, capítulo 1, versículo 6. Vamos a leerlo. Dice, y a los ángeles, diga conmigo, ángeles, que no guardaron su dignidad, o sea, su santidad, su respeto a Dios, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado
bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Voy a leerlo. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Cuáles son los ángeles? Los que se dejaron engañar por Satanás. Los ángeles que dejaron el cielo por seguir a Satanás. Los que perdieron el cielo, no guardaron su dignidad, sino que se contaminaron igual que Satanás. Entonces ellos van a ser juzgados. Muchos de esos ángeles están guardados en prisiones, en el abismo, donde en el gran juicio serán, los van a sacar de ahí y Dios los va a juzgar. ¿Por qué los va a juzgar? Por lo mismo que va a juzgar al impío, demostrándole por qué estaba ahí. Ya voy a explicar un poco más profundo eso. Y sexto, el juicio del gran trono blanco. Y aquí vamos a empezar. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Apocalipsis 20, del 12 al 15. ¿Todos lo tienen? Amén. Estoy contento de que está donde en la familia. Dios bendiga. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Diga conmigo: huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos. Diga: muertos. Grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos. Diga conmigo: muertos. Por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sabe usted que el infierno tiene fecha de caducidad? Amén. El infierno no será eterno. Amén. El infierno tiene fecha de caducidad. Después del trono, juicio del trono blanco, no habrá nunca más infierno, pero sí habrá un lago de fuego. Y ese sí es eterno. Amén. Bueno, vamos a empezar con la enseñanza. Primero, para que podamos entender un poco mejor los tres juicios y podamos, si alguien tiene alguna duda, pueda entender por qué son tres juicios diferentes y por qué razón nosotros solo podemos estar en uno para ser juzgados, que es el juicio del tribunal de Cristo, pero nosotros dos seremos testigos en el juicio de las naciones y en el juicio del gran trono blanco. Hay dos resurrecciones. Diga conmigo: dos resurrecciones. Una para vida eterna y otra para perdición, para muerte. Nosotros nacemos una vez del hombre, nacemos en Cristo otra vez, y nosotros, la iglesia, no morimos. Nosotros descansamos, dice la Escritura, y resucitamos para seguir viviendo en la vida eterna. En cambio, el mundano, mire, está el mundano y el impío. El mundano es el que nunca quiere nada de Dios y nunca ha sabido nada de Dios. Y el impío es el que fue cristiano y se fue atrás.
creyó y dejó de creer. Entonces, el mundano nace de mujer, nunca nace de Dios, muere en su cuerpo y muere en su primera muerte, que es cuando va al infierno. Después de revivido para volver a morir en la segunda muerte en el lago de fuego. Solo es muerte, muerte y muerte. Por eso dice la Biblia que el pecado es muerte. Entonces, y el impío nace de mujer, nace de Dios, pero se apartó de Dios, entonces de ahí sigue muerte y muerte otra vez. Porque cuando mueren sin Cristo, van al infierno, van a volver a ser revividos otra vez, y después van al juicio del trono blanco y vuelven a morir en el lago de fuego otra vez, que es para la segunda muerte. Entonces, por eso usted no se debe apartar de las cosas de Dios, sino que entrar hasta el final las cosas de Dios. Amén. Un día yo escuché, me dijo un pastor, amigo mío, me dijo, yo pienso, mira, Francisco me dice, que todo el que ha conocido a Dios, el que ha sido evangélico, nació de nuevo, aunque se aparte de las cosas de Dios, al morir va a ser salvo. Yo le decía, ¿pero por qué, pastor? Porque volvió a nacer, me dice, de Dios. Pero aunque usted nazca de Dios, hermano, si usted se vuelve al pecado, si usted vuelve para atrás, usted vuelve tal vez no en la naturaleza espiritual, como era antes, pero sí en la naturaleza humana de pecado. Entonces el pecado le hace a usted perder la salvación. Entonces hay dos resurrecciones. En Daniel dijo esto hace muchos de miles de años atrás. Daniel 12, versículo 2. Daniel 12, versículo 2. Mira lo que dice. Y muchos de los que duermen, digan conmigo, duermen, en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí está hablando los que van a resucitar para vida eterna y los que van a resucitar para perdición. Por eso dice, despertarán unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, de este versículo es donde muchos dicen que todos van a resucitar al mismo tiempo, porque los que piensan que el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco es el mismo, entonces ellos piensan que la resurrección de los vivos y los muertos, la resurrección de los que están en Cristo y los que están sin Cristo, son al mismo tiempo. Por eso, por este versículo, porque dice, mira, ahí dice que será uno para vida eterna y otros para vergüenza, pero ahí no está diciendo que será al mismo tiempo. Si usted se fija, Daniel solo vio que unos resucitaban para vida eterna y otros para vergüenza. Pero no dice Daniel, fue al mismo tiempo, porque son temporadas diferentes. Amén. Los que resucitan en Cristo, resucitan en el arrebatamiento de la iglesia. Y los que resucitan para muerte, resucitan después de los 1000 años que reinemos con Cristo en este lugar, en el juicio del gran trono blanco. ¿Ve? Hay 1007 años de diferencia. ¿Por qué 1007? Los 7 de la gran tribulación y los 1000 años que Cristo reina en la tierra con la iglesia. Entonces hay 1007 años de diferencia entre la resurrección de los vivos y la resurrección de los muertos. Cuando digo vivos es lo que estamos en el Señor. ¿Amén? ¿Sí me entienden, verdad? Ok. Miren lo que dice Juan 5, 28 al 29. Juan 5, 28 al 29. Dice la Biblia, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán
a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Este es otro versículo que pareciera que la resurrección es de los dos, es al mismo tiempo. ¿Va que sí? Porque dice que todos oirán su voz. Claro que todos oirán la voz, pero los primeros que van a oír la voz del Señor es en el arrebatamiento de la iglesia. Los demás muertos no vuelven a revivir hasta después de los 1000 años. Y más adelante se lo voy a enseñar en la Biblia, donde dice eso. Pero quiero mostrarle esto para que usted mire, porque muchos piensan que las dos resurrecciones es al mismo tiempo. Y por eso confunden los juicios. Aquí dice que los dos van a oír la voz de Dios, porque así va a ser. Cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, los primeros que van a resucitar van a escuchar la voz de Dios cuando diga que nos levantemos. Y también, después de los 1000 años, los que revivan para condenación también van a escuchar la voz de Dios, porque todos necesitamos escuchar la orden de Dios para poder levantarse. Amén. Denle un aplauso al Señor. Entonces, quise empezar con estos dos versículos para que usted vaya entendiendo lo que yo le quiero hablar y hacerle ver la diferencia. Dice, no maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, diga todos, oirán su voz. En los sepulcros hay gente en Cristo y hay gente que está en el infierno. En los sepulcros son los ataúdes, donde están todos los muertos. Personas están en el infierno y otros están en el paraíso. Entonces, los dos van a escuchar la voz de Dios en el momento que sean resucitados. ¿Amén? ¿Estamos claros? Amén. Ahora viene Hechos 24:15. Hechos 24:15. Mira lo que dice. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Va a haber resurrección de justos y de injustos. ¿Cuáles son los justos? Los que mueren en Cristo. ¿Cuáles son los injustos? Los que mueren fuera de Cristo. Juan 5:25. Aquí ya va dando otro toquecito esta situación, en Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿por qué dijo y las que le oyeren? Porque ahí ya está hablando de un tiempo específico. ¿Cuál tiempo? En el arrebatamiento de la iglesia. En el arrebatamiento de la iglesia solo escucharán la voz de los que están en el sepulcro, los que murieron en Cristo. Y los otros no escucharán esa orden hasta después. La palabra de Dios tiene palabritas importantes que usted tiene que verlas. Y da un enfoque, a veces una palabrita da un enfoque diferente. Y aquí la palabra que da un enfoque diferente es, y los que la oyeren vivirán. Da a entender que no todos la escucharán. Pero ¿por qué? Porque en Juan 5:28 y en Daniel 12:2 está hablando que todos la van a escuchar. Porque los primeros que yo leí lo hablaron general. Pero en Juan 5:25 ya lo está hablando para resurrección de vida. ¿Me entendió? Amén. ¿O no me entendió? ¿Sí me entendió? Ok. Ahora viene lo bueno. Los que resucitarán después de la gran tribulación para la vida eterna. ¿Me escuchó lo que dije? Los que van a resucitar después de la gran tribulación para la vida eterna. ¿Quiénes? Si los que en el arrebatamiento ya resucitaron, los de la iglesia.
y nosotros vamos a resucitar después de los 1000 años. Bueno, los que van a resucitar después de la gran tribulación, cuando Cristo venga en su segunda venida, son los que murieron en la gran tribulación. Recuerden, los de la iglesia ya resucitaron con Cristo. ¿Ok? Pero recuerden que en la gran tribulación, millares y millares de almas llegarán al cielo por causa de Cristo y serán degollados por causa de Cristo. Entonces, todos van a estar en espíritu en el paraíso. Pero ellos necesitan también resucitar. ¿Sí me está entendiendo? Amén. ¿Quiénes? Los que se murieron en la gran tribulación. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Dice la palabra de Dios: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. ¿Hasta cuándo van a descansar? Hasta que se cumplan los 7 años de la gran tribulación. Esas son las almas que llegan al cielo y les dan vestiduras blancas, pero dicen que descansen. Es porque tienen que esperar hasta que Cristo venga a la segunda venida con la iglesia, y así ellos vengan también y van a resucitar y van a tomar un cuerpo también glorificado. Entonces, miren lo que dice después: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos por ellos. Entonces, en Apocalipsis 6, 9 al 11, nos está hablando de almas que llegarán al cielo y que los van a vestir de vestiduras blancas, los que murieron por causa de Cristo en la gran tribulación, y ellos tendrán que esperar hasta ser resucitados, hasta que se cumpla el número de los que tienen que morir. ¿Por qué? Número. Porque Dios sabe todo. Dios sabe cuántos se van a poder salvar en la tribulación. Porque Dios lo sabe todo. ¿Sí me entiendes? Dios sabe el futuro, el pasado, el presente. Él todo lo sabe. Porque Él no se mueve en el tiempo. Él se mueve en la eternidad. Entonces Dios lo sabe todo. Dios sabe cuántos van a ser salvos en la gran tribulación. Dios sabe todas las cosas. Lo que Él no puede es meter mano a obligar a que alguien quiera ser salvo. Pero Él sabe quién va a quererlo y quién no. Por eso es que nosotros tenemos que cada día luchar para que nosotros le agrademos a Él, para nosotros el día que Él venga nos vayamos, o que si muramos, muramos en Cristo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Ahora, en Apocalipsis 20, del 1 al 6, nos habla un poquito diferente. Apocalipsis 20, del 1 al 6. Aquí habla de la resurrección de los que suben a la tribulación, y habla de la resurrección de los muertos después de los 1000 años que Cristo reina. Dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano,
Y aprendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Este suceso es cuando Cristo venga en su segunda venida, ¿ok? Después de los 7 años de la gran tribulación, y termine la guerra de Armagedón, Cristo venza. Entonces un ángel descenderá y encadenará a Satanás y lo mandarán al abismo por 1000 años. ¿Cuáles 1000 años? El milenio, el reino de Cristo. En los 1000 años estaremos sin diablo. No habrá diablo en los 1000 años, estará encerrado. ¿Por qué? Porque Cristo reinará en paz y será su reino. Pero mira lo que dice después. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después que se cumplan los 1000 años del milenio, Satanás volverá a ser suelto otra vez. ¿Para qué? Para probar nuevamente los moradores de la tierra. Porque Dios prueba siempre, continuamente al hombre, dice la Escritura. Es más, dice, cada día Dios prueba al hombre. Prueba su corazón, su obediencia, su fidelidad, su amor. Y después dice, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son los que recibieron facultad de juzgar? La iglesia. La iglesia tendrá la facultad de juzgar en el tiempo del milenio, porque nosotros seremos gobernantes, seremos líderes. La iglesia tendrá ese privilegio que va a gobernar con Cristo en el milenio. No Israel, no los gentiles que entren en el milenio, sino la iglesia. Amén. Por eso dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ahora viene aquí algo importante. Y vi las almas de los decapitados. Digan decapitados. ¿Saben qué decapitados? Los que le cortan la cabeza. Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿De quién está hablando ahí? De los que salieron de la gran. Pero dice que vivieron. ¿Sabe qué es vivir? Es resucitar de nuevo. En algunas traducciones dice y resucitaron. Entonces dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero ¿de quién está hablando? De los que salieron de la gran tribulación. Nosotros ya estamos con Cristo. Cuando nosotros descendamos y vivimos con Cristo. Pero ahí está hablando de los que murieron en Cristo. Dice que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, vivieron para entrar al milenio. Recuerden que ellos no pueden descender en espíritu. Porque el reino de Cristo es literal. ¿Sí me estoy entendiendo? El espíritu no puede morar en la tierra natural. Porque nosotros estamos en la tercera dimensión. Y el espíritu es en la cuarta dimensión. Nosotros venimos con cuerpo glorificado con Cristo. Porque cuando vino el arrebatamiento, nosotros tomamos ese cuerpo. Fuimos ya resucitados ya. Tomamos nuestro cuerpo y fuimos transformados. Pero todos los que murieron en la gran tribulación tienen que resucitar también. ¿Por qué? Porque no pueden vivir en espíritu, en un reino natural. ¿Sí me entienden? Amén. Entonces vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, igual que nosotros, la iglesia. Y mira lo que dice después. Pero los otros muertos, diga conmigo, pero los otros muertos no volvieron a vivir.
hasta que se cumplieron 1000. ¿Cuáles son los que van a vivir después de los 1000 años? Los que murieron sin Cristo. ¿Ven? Al principio le enseñé general, que todos escucharán su voz. Pero aquí, miren, está hablando de los que revivan después de la gran tribulación, los que ascendieron al cielo, se salvaron en ese tiempo, pero ahora está hablando de los que van a revivir después de 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Lo que está hablando de los que van a vivir y entran al milenio. Miren, la primera resurrección entra la iglesia y entran los que van a revivir, los que salieron de la gran tribulación. Esa es la primera resurrección. Entra todo ahí, porque son los que resucitan para la vida. Pero la segunda resurrección son los que resucitan para la muerte eterna. Amén. Entonces dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Por qué no tiene potestad los que están en la primera resurrección? Porque los que se fueron de Cristo en el arrebatamiento y los que revivan de la gran tribulación, ellos entran al milenio reinando con Cristo porque son salvos. Entonces la segunda muerte no los toca. Si no solo la segunda muerte es para los impíos y para los mundanos. Amén. Dígale que está a su lado, la segunda resurrección no es para nosotros. Es la primera, dígale. Si resucitan la segunda, dígale, es porque sale del infierno. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿No se vio la diferencia? Todos escucharán la voz, pero unos resucitarán en la primera resurrección para vida. ¿Cuándo? Unos van a resucitar en el levantamiento de la iglesia, otros van a resucitar cuando se cumplan los 7 años y Cristo descienda, que son los que murieron en la gran tribulación. ¿Por qué les dice que lo vistan y que descansen y que esperen? Porque hasta que no se cumplan los 7 años, hasta los 7 años que se cumplan, todos los que mueran por Cristo llegarán al trono de Dios y le dirán al Señor que haga justicia. ¿Cuál justicia? Lo que está pasando en la tierra, todo lo que está pasando, la persecución, todo lo malo que está pasando. Entonces Dios les dice que tienen que descansar hasta que el número de los que se salven en la gran tribulación se cumpla. ¿Cuándo terminará el número? Cuando se cumplan los 7 años de la gran tribulación. Cuando los 7 años se cumplan, entonces ahí desciende el Señor con la iglesia y los ángeles y reviven los que murieron en esos 7 años degollados por causa de Cristo. Por eso yo le dije la vez pasada, si usted se queda en el levantamiento de la iglesia, fácil, es ese que le vuelve la cabeza y va a estar arriba. No hay de otra. Ahí ya no va a rogar, Señor, ayúdame. No, ya no va a haber ayuda. Ahí va a tener que pagar su vida literal. Literal. Ahí no va a decir Espíritu Santo. ¿Cuál Espíritu Santo? Ya no habrá gracia. O muere degollado o se deja marcar la marca de la bestia. Pero la Biblia es clara en decir aquí que ve los que se salvan, los que no se dejaron marcar. Los que dijeron no, ok, la cabeza vuelve la cabeza. Y esos van a ir al cielo. No por gracia, sino porque dieron la vida por el Señor Jesús. Amén. Aleluya. Pero yo no quiero esperar eso. Mire, hay personas que por obligación no vienen a la iglesia. Impíos. Impíos. No hay otra forma para mí de decir, son impíos. Por obligación no voy a la iglesia.
A mí, mire, yo con las cosas de Dios, hermano, yo soy derecho o no soy. A mí no me gusta eso. Mire, yo no creo. Y ahí me encuentro, lo dejo claro de admiración. Y el diablo me dice, te van a deportar, mentira el diablo. Hoy en la madrugada, voy a contar. Estaba orando en la madrugada yo. Les voy a contar, hermanos. El diablo lo visita a uno cuando uno ora profundamente. Y uno se mete en el espíritu, en la oración. Llegan demonios a perturbarlo. Y había momentos en mi vida cristiana donde se me han acercado demonios y me dicen maldito. Y yo no me paro. Yo me río. Porque es que ellos nos odian. Mucho más a los que les servimos de Dios de corazón. Y esta mañana se acercó una entidad y me decía a mi oído, no vayas, mira que te pueden deportar. No vayas, mira que son 6 horas de viaje. Mira, hermano, tú me agarras en la mañana, hermano. Me levanté, pero ya enojado, hermano. Y empecé a reprender y yo le dije al diablo, diablo, yo no me voy de este país cuando tú digas. Yo me voy de este país cuando mi Señor diga. Aleluya. A mí Dios me ha mostrado que yo voy a tener papeles en este país. Y yo no me voy de este país deportado. Yo voy a salir de aquí a predicar a las naciones. Así que aléjate de mí. Agarré mi carro y me vine. Yo le dije, Señor, hazme invisible. Yo voy a predicar tu evangelio. Aleluya. El apóstol Pablo salía en muchas ciudades que lo iban a matar. Y el apóstol Pablo iba. Y yo le dije al Señor, si a mí me deportan por estar predicando el evangelio, gloria a Dios, fue por hacer la obra. Amén. Aleluya. Y tú me vas a ayudar ahí en mi país. Porque a eso voy también a predicar. Pero no, hermano. Cuando Dios le muestra a uno un final, uno tiene que creer. Aleluya. Fue lo que prediqué la vez pasada. Amén. Y a mí, mi hermano, yo he soñado que tengo el pasaporte americano en mi mano. Yo no sé cómo. No me pregunte cómo. Me han profetizado hermanos también. Mi hermana hace como un mes soñó también que un gobernante le daba unos papeles para papeles americanos. Perdón. Pero precisamente me pasó eso antes de que esté pasando todo esto. Los proyectos se han parado. Es un caos. Por todos lados. Pero yo estoy aquí. Amén. ¿Por qué estoy aquí? Porque mi compromiso no es con el pastor. No es ni con ustedes. Amén. Aleluya. Porque ustedes lo que quieren y el otro día me pueden apuñalar por el espalda. No se enojen conmigo, pero es la verdad. A mí me pasa allá. Personas que me decían que mi madre me miraba un día, ¡plá!, por la espalda. Yo he aprendido en este camino a confiar y a vivir para Dios y que mi compromiso sea para Él. Por esa razón es que yo le digo que al arrebatamiento de la iglesia, si usted quiere ser resucitado, si es que se murió, pero si está vivo cuando Cristo venga, Cristo va a venir por cristianos de carácter, por cristianos de compasión, por cristianos con fe, por cristianos que tengan ese amor por Él. Pero no deje que nada lo detenga de venir a la iglesia. El viernes voy a predicar y yo me di un mensaje que, mire, yo no me estoy ahí, pero no. Tengo algo que decir, pero hasta el viernes. Pero lo que les quiero decir es que nada nos tocará de la mano de Él. Amén. Sea un cristiano verdadero, hermano. No de apariencia. Amén. No de vestido largo.
Aunque sí está vestido largo. Tampoco no es que la vestimenta es importante, porque somos libros abiertos para el mundo. Pero que su corazón, su interior sea verdadero. Amén. Aleluya. Porque al hombre podemos engañarlo, pero no a Dios. Así es. Cuando suene la trompeta, va a decir, me quedé. Y yo me la veía cuando de la iglesia, pues. Y yo no era el fotógrafo, el que grabador. Aleluya, hermano. Gracias por estar conmigo, hermano. No es por obras, Amén. es por fe. Amén. Pero recuerde que sin obras, la fe es muerta. Amén. Dice la Biblia que solo de limpio corazón mirarán a Cristo. Así es. Aleluya. Entonces, ya entendimos, ¿verdad? Amén. Dos resurrecciones. La primera resurrección para el final de Cristo. La segunda resurrección para la muerte, para el juicio del gran trono blanco. Después de los 1000 años. Totalmente diferente. Y en medio está el juicio de las naciones, que ahí no hay resurrección, porque es literal en la tierra. Cristo juzga las naciones de la tierra. Ahora vamos a entrar en esto. ¿Quiénes estarán en el juicio del gran trono blanco? Estarán todos los que murieron antes de la ley, los que murieron en la ley y los que murieron en el tiempo del Evangelio. Pero todos esos fueron los que no pasaron la prueba. Porque recuerden, al principio no hubo ley, después hubo ley y después vino el Evangelio. ¿Ok? Entonces estarán los de antes de la ley, los que estén en la, los que estuvieron en la ley y los que estuvieron en el tiempo del Evangelio de Jesucristo. Los que murieron sin ley y en el tiempo de la ley. Romanos 2:9. Estos estarán en el juicio del gran trono blanco. Porque algunos dicen que solo estarán los del Evangelio. No. En el juicio del gran trono blanco estarán desde Adán hasta el último que nazca en el milenio. Porque en el milenio seguirán reproduciéndose. ¿Quiénes? Los israelitas y las naciones que entren en el milenio. Los gentiles. Por eso es desde Adán hasta el final. Todos los que murieron en pecado y los que fueron en contra de las cosas de Dios. Romanos 2:9-13, miren lo que dice. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente. Pastor, aquí está la respuesta que me preguntó aquel día. Que usted dice que algunos pastores dicen que todos los israelitas que han muerto, como son el pueblo de Dios, todos están en el cielo. Y no es así. El infierno está lleno de israelitas. Y yo he escuchado a un pastor que está diciendo, no, que los israelitas no pueden ir al infierno. ¿Por qué no? No creyeron en Jesús. ¿No creyeron? Y no solo no creyeron en Jesús, desde la ley. Yo le he explicado al pastor, el Coré, con todos los príncipes que conquistó y se fue en contra de Moisés, queriéndole quitar el lugar a Moisés. ¿Qué pasó? Dice que la tierra se abrió y el Señor los trajo vivos al infierno. Vivos los trajo al infierno. Y eran israelitas. Entonces, aquí donde en el juicio del gran trono blanco estarán gentiles, estarán israelitas y estarán cristianos que murieron deshonrando a Dios cuando murieron. ¿Sí le cabe en la cabeza, hermano, que el infierno está lleno de cristianos? ¿O cree usted que no? Hermano, hay pastores ahí, hay evangelistas ahí,
falsos apóstoles ahí, falsos profetas en el infierno. Hay israelitas ahí y hay gentiles. Tribulación y angustia sobre todo el ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra, a paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Cuando habla de griego está hablando de no que son israelitas, sino que eran gentiles. ¿Ok? Porque los italianos, los romanos, Italia, el mismo Italia, España, he dicho, nosotros, Guatemala, Francia, somos gentiles en país, pero nosotros ahora somos cristianos evangélicos, los hijos de Dios. Después dice, pero gloria y honra, paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. ¿Ves, pastor? No hay excepción de personas para con Dios. Desde el primero que nació hasta el último que va a nacer en el milenio, unos van a tener vida eterna y otros van a estar al lado del fuego. No importa si eran israelitas, eran gentiles o eran cristianos, si vivieron en maldad, se van al lago de fuego. Porque todos los que sin ley han pecado, es sin ley, han pecado, sin ley también perecerán. ¿Qué es perecer? Morir sin Dios. Y todos los que bajo la ley, ¿cuál es la ley? La ley de Moisés. Bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Por qué? Los que murieron antes de la ley, cuando ven el juicio del gran trono blanco, no pueden juzgarlo bajo la ley, porque no vivieron en la ley. Los de la ley no pueden ser juzgados bajo el evangelio, porque no vivieron el evangelio, sino que estuvieron bajo la ley. Y a los evangélicos no pueden juzgarnos bajo la ley, porque nosotros estamos en el evangelio. Entonces hay diferencia. Por eso dice, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, ¿ven la diferencia? Antes de la ley y la ley. Ahora miremos los que estarán en el juicio del gran trono blanco bajo el evangelio. Juan 12, 47, 49. Juan 12, 47, 49. Al que oye mis palabras, ¿quién está hablando ahí? Jesucristo. Y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, diga conmigo, me rechaza. Y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Cristo es el verbo. Cristo es la palabra hecho carne. En el juicio del gran trono blanco, los evangélicos que perdieron su salvación serán juzgados bajo el evangelio, bajo la palabra que Jesús dio. Porque yo no he hablado con mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces, en el juicio del gran trono blanco serán juzgados los de antes de la ley conforme sin ley, y los que vivieron en la ley conforme a la ley, y los que vivieron en el evangelio conforme al evangelio. ¿Entendimos? Denle el aplauso al Señor. ¿Quién juzgará en el juicio del gran trono blanco?
juzgará Jesús y juzgará a la iglesia. ¿Dónde lo dice? Primero Jesús, Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al... ¿Y quién es el Hijo del Padre? Jesucristo. ¿Por qué Jesús tiene que juzgar en el juicio del gran humano? ¿Por qué Jesús tiene que juzgar en el tribunal de Cristo y en el juicio de las naciones? ¿Por qué no juzga el Padre? Si Él es el Padre, Él es el Creador. ¿Por qué Jesús? Porque Jesús se ganó ese lugar. Viniendo a la tierra en carne, murió, pagó el precio por los pecados del mundo. No solo los del Evangelio, sino también le dio abertura a todos los que murieron antes del Evangelio a entrar al cielo, que eran los cautivos. Entonces Jesucristo se ganó ese lugar. Entonces Jesús será el juez en el juicio del gran trono blanco. Pero también la iglesia, mira donde dice, 1 Corintios 6:2. Primera de Corintios 6:2. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Quiénes son los santos? Ustedes son los santos. ¿Santos por qué? Justificados pues para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Por eso somos santos. Porque si no fuera por Jesús, nosotros vamos más diablos que el diablo. Por eso somos santos. Porque si fuera por nosotros, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿A quién vamos a juzgar los santos? Al mundo. ¿Cuándo se juzgará al mundo? En el juicio de las naciones, uno, y en el juicio del gran trono blanco. En el juicio de las naciones se juzgarán naciones. Y en el juicio del gran trono blanco se juzgará a todo el mundo que no quiso ser salvo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, dijo Pablo, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Es una pregunta que Pablo hace. ¿Por qué Pablo hace esa pregunta? Miren, la iglesia tiene una identidad. Una identidad que el mundo no la tiene. Quiero que lo comprendan claro. La iglesia habla como Cristo. El mundo no. La iglesia se viste como Cristo. El mundo no. La iglesia es santa como Cristo. El mundo no. Entonces la iglesia puede juzgar al mundo. No podemos permitir que el mundo se meta a la iglesia y que nosotros nos hagamos perros mudos, como dice la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. No podemos dejar que el mundo venga su vestimenta a la iglesia, porque nos vamos a ver como los mundanos. Gloria a Dios. El cristiano tiene una forma de pensar, de hablar y de vestir y de ser santo. Aleluya. Esa es la identidad del cristiano. Si usted viste como un mundano todavía usted no tiene identidad. Gloria a Dios. Si usted habla como un mundano todavía usted no tiene identidad de cristiano. Gloria a Dios. Está camaleón. Una pata aquí y otra pata allá. Aleluya. Por eso la iglesia puede juzgar al mundo. Aleluya. ¿Por qué lo juzga? Por la palabra. Amén.
Buscamos, sí, pero también le extendemos la mano al cambio. Y que Cristo puede cambiarnos. Aleluya. Pero al mundo hay que hacerle ver lo malo. Porque ¿quién lo oirá si nadie les predica? Amén. ¿Sí me entienden? Nosotros tenemos que decir al mundo, eso está malo, eso está malo, eso está malo. Aleluya. Pero siendo ejemplo también nosotros. Amén. Porque si usted viste como impío, no le voy a decir impío porque viste así. ¿Qué le va a decir? No, si usted viste igual que nosotros. Mire, no me gusta meterme por ahí, pero... Porque a veces, hermanos, queremos hablar como los mundanos, poniéndome gorda como los mundanos para atrás. Que religioso, no me importa que me digan religioso. El cristiano tiene identidad y el cristiano no viste para el mundo ni para la iglesia tampoco. Es para el Señor. El cristiano habla bien para el Señor. El cristiano es santo para el Señor. Amén. Después dice el 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a quiénes? ¿A quiénes vamos a juzgar? Y los ángeles serán juzgados en el juicio del gran trono blanco. Nosotros seremos testigos ahí. Si nosotros vamos a juzgar a los ángeles, ¿cómo es posible que la iglesia va a ser juzgada en el juicio del gran trono blanco? No podemos ser testigos y también que nos juzguen. O somos testigos o somos que nos van a juzgar. Cristo suena la trompeta. Toma el cuerpo glorificado. Se va 7 años al cielo. Desciende en cuerpo glorificado. Con potestad de juzgar por 1000 años y gobernar con Cristo. Gobernó 1000 años con Cristo en cuerpo glorificado eterno. ¿Y lo va a meter al juicio del gran trono blanco a usted? ¿Qué lógico? Si usted ya lo juzgó en el tribunal de Cristo. Usted ya fue juzgado en el tribunal de Cristo. Juzgado no para perder la salvación, sino para premiarlo. Pero seremos testigos. ¿Por qué seremos testigos? Porque la Biblia dice que donde Cristo esté, la iglesia estará ahí con él. Aleluya. Cristo va al cielo, nosotros vamos al cielo en el arrebatamiento. Cristo está en el cielo, estamos en el cielo hace 7 años. Cristo desciende en la segunda venida, la iglesia viene en la segunda venida. Cristo se mete al milenio, la iglesia se mete al milenio con él. Cristo nace el juicio del trono blanco, la iglesia es testigo. Cristo se va a la eternidad, la iglesia va a la eternidad con Cristo. Aleluya. Porque somos y seremos la esposa de Cristo Jesús. Entonces la iglesia, los santos, vamos a buscar a los ángeles. Cuanto más las cosas de esta vida. ¿Ven? ¿Cuáles son las cosas de esta vida? Lo bueno y lo malo. Ahora vamos a entrar al punto importante del juicio del trono blanco que dice Apocalipsis 20:11-15. ¿Por qué es un juicio y el trono es blanco? El trono es blanco porque blanco significa paz, justicia de Dios. ¿Por qué razón va a ser el juicio del gran trono blanco si las almas ya están en el infierno? Ya están sufriendo, están en la perdición. Les voy a explicar así para que me entiendan. Es como cuando a alguien lo agarran y lo llevan a la cárcel por un delito. Llega la policía y vino a decir el esposo y le pegó un tiro a la esposa para más rápido, para que me entiendan. Le pegó un tiro a alguien de la familia, la policía vio la pistola, vio el muerto y lo llevaron preso. ¿Ok? Nadie dice yo soy culpable. Porque hasta ese que mató a ese va a decir yo no fui. Nadie dice
sí, yo fui, mire que me agarró el diablo y maté a la mujer. No, nadie. Y si usted lo hace, está loco. Todo el mundo dice, yo fui. No, yo no he sido. Hasta que se compruebe lo contrario, usted es inocente. ¿Ve? Hasta que se compruebe lo contrario. Entonces, a ese hombre lo llevan preso. Pasa un mes, pasa 2 meses, uno pasa años sin meterlas a una corte. Pero llega el gran día donde la corte para ese hombre tiene fecha. Estuvo preso, claro que sí. Estuvo privado de libertad, claro que sí. Él decía que era inocente, claro que sí. Pero llega a la corte, se presenta el juez y viene él y le dice: ¿por qué estoy en la cárcel? ¿Por qué me metieron en la cárcel si no soy inocente? Ok. Viene el juez y le dice: ok, tenemos un video. Tenemos un video. Y en el video sale cuando él agarró la pistola y le pegó 3 tiros a la mujer. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué va a hacer ese hombre en ese momento? ¿Quedarse? ¿Callado? Va a decir, soy culpable. Él no va a decir que es culpable, pero la corte le va a decir que es culpable. Entonces, en el juicio del trono blanco, en el infierno hay pastores, hay evangelistas, hay cristianos, hay muchas personas que dicen que son inocentes de estar ahí. ¿Que por qué están ahí? Si yo era cristiana, si yo oraba, si yo ayunaba, si yo ayudaba al pobre, si yo era rico y ayudaba a los demás, si yo predicaba, si yo enseñaba, si yo tenía una iglesia grande, ¿por qué el Señor me quiere aquí? Y cuando ese pastor llegue delante del trono del juicio blanco, le va a decir al Señor: ¿por qué me tuviste en el infierno? Si yo era un predicador de tu palabra, si yo hacía milagros. Se abre el libro de esa persona. ¿Quieres que te demuestre por qué estuviste ahí? No lo dejamos así. ¡No, demuéstrame! Como uno, ¿eh? ¡No, demuéstrame a mí! Y le enseña el Señor cuando después de predicar se baja y hace cosas indebidas donde nadie lo ve. Y después le muestra otra obra y otra visión y otra y otra y otra y otra. Va a ser un día de vergüenza, donde todo el que esté delante del trono de Dios en ese tiempo quedará avergonzado, porque ahí le enseñará todo lo que hizo a escondidas, todo lo oculto que nadie ve, todo lo oculto que usted hace. Todo eso lo ve Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Nadie se esconde. Todo. Ustedes pueden meter en el cuarto más oscuro y apagar las luces y apáguela y quiere. Dios mira clarito lo que usted está haciendo. Amén. Y el día que muera y esté delante de ese trono, será juzgado. No con palabras, sino por las obras que usted hizo. Y será echado al lado del fuego. Así que póngase pilas. Isaías 66:1. El trono grande y blanco de Dios. ¿Dónde será el juicio del gran trono blanco? El juicio del gran trono blanco, le voy a hacer honesto, hay 2 posturas. Uno dice que será en la tierra, otro dice que será en el cielo. Yo creo que será en el cielo.
por dos razones. La primera, porque el trono de Dios es grandísimo. El trono de Dios es inmenso. Y segundo, todos los que murieron desde Adán hasta el final del milenio son trillones y trillones y trillones de almas que no pudieran caber en esta tierra. No se puede. Entonces será en el cielo. Mira lo que dice Isaías 66:1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Si la tierra es el estrado de los pies de Dios, no puede ser el juicio del gran trono blanco en la tierra. Tiene que ser en el espacio, en el cielo. Donde está la casa que me habréis de edificar y donde el lugar de mi reposo. O sea, el Señor está haciendo una pregunta porque Él es muy grande. Por eso Él tiene el Espíritu Santo para canalizar su poder. Porque Él es muy grande, Él es muy poderoso. Aleluya. El Padre es demasiado poderoso. Amén. Él es el Todopoderoso. Gloria a Dios. Su trono es grande. Amén. Mateo 5, 34, 35. Mateo 5, 34, 35. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. ¿Qué es el trono de Dios? El cielo. El cielo es el trono de Dios. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Entonces podemos ver que el trono blanco es grande. Ese será inmenso, porque será el trono que va a juzgar a todas las personas, trillones y trillones de almas que saldrán del infierno. Aleluya. Este mundo no cabería a toda esa gente. Y usted me dice, ¿y cómo cabe en el infierno? Es que ya está en espíritu. Ya no está en carne. Está en espíritu. Y usted lo sabe, ¿cómo también? Uno tras de otro, encima de otro. Ay, hermano, mire, yo a veces me quiero imaginar el infierno, no porque quiero irme por ahí, sino porque yo, para meterle a mi cabeza a la mente. Pero ni me puede, uno no puede imaginar tanta maldad. No se puede. Ahora, la tierra y los cielos huyeron de él. ¿Por qué dice que la tierra y los cielos huyeron de él en el juicio del gran trono blanco? La razón es porque será el cielo y la tierra serán destruidas. ¿Por qué será destruido? Porque habrá cielo nuevo y tierra nueva. Entonces por eso dice, la tierra y los cielos huyeron de él y no se dio más lugar para ellos. ¿Por qué? Porque el cielo y las tierras, esta de ahorita será totalmente destruida. Apocalipsis 21:1. A mí me gusta hablar con la Biblia, hermano. Porque ahí no hay duda. Ya si usted es chihuahua, es porque quiere. Sí, porque la palabra es clara. Amén. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra en el cielo nuevo y tierra nueva ya no va a haber más. Pero esto pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Pero está hablando de esta tierra de Biblia. Los muertos de todas las épocas, de las 7 dispensaciones, grandes y pequeños, estarán delante de él. ¿Por qué dice grandes y pequeños? Porque hay grandes y pequeños en edad, pero también en jerarquía. Ahí estarán los gobernantes
de la tierra poderosos que están en el infierno. Allá está la gente de caché, que fueron millonarios en la tierra. Ahí está la gente poderosa, que tuvieron poder en la tierra, estarán delante de él. Y también está la gente normal, humildes, sin dinero, que no tuvieron nada. Por eso dice grandes y pequeños. Está hablando en forma de edades porque estarán grandes y pequeños. Un día una persona me puso una pregunta: pastor, ¿los niños van al infierno? La Biblia habla, hermano, que los hijos de los impíos perecerán. Los niños tienen una conciencia. Cuando esa conciencia es activada, son juzgados bajo la conciencia del bien y del mal. Por eso es que nosotros, como los que somos padres, tenemos que guiar a los hijos al bien y al evangelio. Amén. Aleluya. Porque un niño que hace maldad y muere no puede ir al cielo aunque sea niño, sino que al cielo se va por un nuevo nacimiento y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Pero un niño, cuando hace pecado, no le estoy hablando de un niño de 2 años, hermano, ni de 3 años, estoy hablando de un niño ya cabezón que hace lo malo, lo bueno. Que hace maldad, que ya miente, que ya roba, que le grita a los padres, que pasa en casa. Peligroso. Entonces tenemos que proteger bien los hipotes. Amén. ¿Ya lo va? Apocalipsis 20:12. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Diga conmigo, los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en esos libros según sus obras. Aleluya. ¿Cómo serán juzgados? Según los libros. Ahora, ¿cuáles libros estarán en el juicio de la eternidad? El primer libro que estará es la Biblia. Es la palabra de Dios. Porque dice que ella en aquel día nos juzgará. La Biblia. Segundo libro, el libro de las obras y la conciencia. Obras, escrito lo que hizo. Y conciencia, el video. Si usted se sienta y usted activa su mente y quiere recordar algo, verá que no es escrito. Es como visual. Usted se acuerda un día que fue a Starbucks y dejó las llaves ahí y usted se sienta y empieza a recordar. Y clarito usted mira todo aquí. Cuando entró a Starbucks, cuando pidió el café, cuando dejó la llave, todo. Esta es una grabadora. Una grabadora que graba todo. Entonces ahí está el libro de las obras y la conciencia y el libro de la vida. Hay un ejemplo en Lucas 16:25 para que usted me pueda entender cómo serán juzgados en ese juicio del gran trono blanco. Todas las personas en ese momento serán juzgados conforme su conciencia, recuerdos, imágenes. En Lucas 16:25 es la historia de Lázaro y el rico y del padre Abraham. Y en Lucas 16:25, ya vamos a terminar, hermanos. Dice esto: pero Abraham le dijo, ¿a quién le dijo? Al rico. Le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males.
también el rico le dijo, deja que vayan mis hermanos, porque él se acordaba que tenía hermanos. En el cielo, hermano, todo será nuevo, también nuestra mente. Pero en el infierno no, porque el infierno será un castigo. Las veces que rechazó a Cristo, las veces que le dieron un tratado y lo rechazó, será un castigo. Entonces, en Lucas 16:25 podemos ver que hay una conciencia, hay un recuerdo. Entonces esas personas, cuando estén delante del juicio delante del blanco, sus mismos recuerdos los matarán de vergüenza. Y serán en una pantalla ahí todo lo que hizo mal. Pero no lo que esté enfrente, hermano. Es que en ese momento será todo lo oculto. Porque al hombre podemos ocultarle cosas, pero no a nuestro Dios. Entonces, en ese será la palabra de Dios, que esa juzgará en aquel día. Serán juzgados por las obras y la conciencia, el libro de las obras y la conciencia. Y lo último, por el libro de la vida. ¿Por qué el libro de la vida? ¿Por qué tiene que estar ese libro ahí? Eso es lo que pasa, que muchos dicen, y el que no fue hallado en el libro de la vida. Entonces muchos entienden, dicen, hay unos que si fueron hallados ahí. No está hablando de eso. Ahí está diciendo que no fueron hallados ninguno. Porque tiene que demostrarle Dios a ellos que no están escritos en el libro de la vida y por eso fueron al infierno. A todos serán juzgados por la Biblia, el libro de las obras y el libro de la vida. Por los 3 libros pasarán cada uno para que todos queden cheques, como decimos los hondureños. No va a poder decir ni pío. Manera de decir, mándeme el agua de juego, porque usted es justo y verdadero. Aquí no puedo hacer nada. Entonces, esos recuerdos, esas cosas que usted hizo escondidas, ocultas, esas cosas lo juzgarán aquel día si usted no fue salvo. ¿A quién le gustaría estar en ese juicio? Gloria a Dios. ¿Cuál será la sentencia central? En una corte está la sentencia de castigo de cuántos años va a estar. Ahí no serán años, ahí será una eternidad en el lago de fuego. Y la sentencia será en demostrar por qué razón estuvieron en el infierno y se ganaron el lago de fuego. ¿Ok? ¿Sí me entendió? ¿De dónde salieron todos los muertos? Dice Apocalipsis 20, 11 al 15. Primero habla del mar, después de la muerte y después del Hades. ¿Verdad? Dice que del mar fueron sacados los muertos, la muerte entregó sus muertos y el Hades entregó sus muertos. El mar son todas las personas que murieron en los mares. Personas que no fueron enterradas. Amén. Todos los cuerpos que nunca se hallaron. Se ahogaron y todo, nada. Todos los que persiguieron con el faraón, a Moisés, en Génesis, todos esos se murieron dentro del mar. Esos cuerpos no se hallaron. Esos cuerpos se van a levantar. Ahí está hablando no de espíritus, está hablando de cuerpos. Le voy a decir por qué. Cuando dice los muertos de los mares, está hablando de los cuerpos que se van a revivir. Cuando dice la muerte, está hablando de los sepulcros, de los que sí alcanzaron a ser enterrados y están en una tumba. Eso también saldrán de ahí los cuerpos. Ahora, el infierno, ahí es diferente. Cuando dice el Hades entregó sus muertos, está hablando ya los espíritus, las almas que están en el infierno, que toman su cuerpo de los que murieron en el mar y toman su cuerpo de los que están enterrados en los sepulcros.
El infierno son las almas. Los que murieron en el mar y los que entregan la muerte son los cuerpos que van a revivir, y las almas del infierno van a entrar en ellos y van a estar delante del juicio del gran trono blanco. Porque cuando la Biblia dice resurrección, es volver a tener cuerpo. Pero no un cuerpo glorificado, sino un cuerpo hecho leña. Ya ni imaginarme cómo salió el cuerpo. Salió del infierno, imagínense. Entonces me entendió. Los males y la muerte son los cuerpos humanos, la carne, lo que se enterró, lo que no se enterró. Y los que salieron del infierno son las almas, que cada quien toma su cuerpo. Amén. Denle un aplauso al Señor. ¿Tienen alguna pregunta? Voy a hacerla. ¿Tienen alguna pregunta? Tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el infierno y el lago de fuego? El infierno está en el centro de la tierra. Dice la Biblia. Jesucristo descendió al centro de la tierra. Y el lago de fuego, la Biblia realmente no enseña dónde está. Yo le he dado vuelta, revés y derecho, y no, unos dicen que es el sol, otros dicen que será una estrella, pero está fuera de la tierra. Eso sí puedo asegurar, que está fuera de esta tierra. Entonces el lago de fuego es la sentencia final, eterna. ¿Por qué el infierno tiene fecha de caducidad? Porque recuerda que el cielo y la tierra, entonces el infierno es destruido, porque está en el centro de la, entonces el infierno es destruido. Por eso dice que el Hades y la muerte fueron echados al lago de. ¿Por qué dice Hades, infierno? Esas son las almas que estaban en el infierno. ¿Por qué dice la muerte? Porque se fueron en cuerpo y alma al lago de fuego. Por eso dice, el Hades y la muerte fueron echados al lago de fuego. Entonces, el lago de fuego está fuera de la tierra. No saben, la verdad, la palabra no enseña en qué lado del universo está, pero hay un lago de fuego seguro, porque lo dice la Biblia. Y el infierno es en el centro de la tierra, pero ese es hasta que se destruya el cielo y la tierra. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿No tienen ninguna otra pregunta? Porque vamos a cerrar ya los 3 juicios y cerramos esta serie. ¿Todos quedaron? Una pregunta. La Biblia en el libro de Apocalipsis habla de las trompetas. Las trompetas, cuando el ángel toque cada trompeta, si bien sabemos, es una destrucción que se desata en cada trompeta. Pero usted hablaba ahorita y decía que en el tiempo de la tribulación simplemente a la persona se le puede cortar la cabeza y se muere y va a aparecer en el cielo. Pero la Biblia dice que muchos buscarán la muerte, pero no la encontrarán porque la muerte ya no estará. Entonces, ¿cómo explicaríamos eso? Si la muerte ya no está, ¿cómo una persona va a poder morir en el tiempo de la tribulación? Aunque si bien sabemos que la Biblia dice que muchos van a aparecer como una palmera en el cielo, y esos son los que han salido de la tribulación. Pero si en ese caso, si una persona se llegase a quedar en el tiempo de la tribulación, llega el momento de la tribulación del anticristo, empieza a sufrir los azotes del anticristo, y si fuera fácil simplemente dejarse cortar, yo pienso que la mayoría estaría en el cielo. Pero no va a ser fácil, como el pastor decía, no va a ser fácil, simplemente ponga la cabeza, le cortamos ya, no va a ser fácil. Pero entonces va a pasar un tiempo donde la muerte no va a estar. Va a pasar un tiempo donde la muerte no estará en lo terrenal. Un descanso. Ajá, un descanso. Entonces, ¿por cuánto tiempo dice ¿en la qué Biblia? tiempo pasaría eso? Eso es lo que me gustaría saber. Pero ¿cuánto tiempo dice la Biblia que la muerte descansará? En el tiempo de la tribulación, si No, estamos... pero la Biblia dice cuánto tiempo la muerte descansará. ¿No lo sabe? ¿No? 5 meses.
Y son 7 años de gran tribulación. Pero 5 meses, todo el que quiera morir no podrá. Porque la muerte no estará. Pero solo son 5 meses. Y son 7 años. Lo que dice el hermano Carlos tiene mucha razón. Cuando vengan las personas y quieran morir por Cristo, no es así tan fácil que se dice, como dice él, no es que solo va a degollar y ya, no. Usted va a ser torturado, usted va a ser, no se imagina lo que le van a hacer, para que usted renuncie a Cristo Jesús. El que usted muera degollado por la causa de Cristo y es salvo, si usted se fija, ya no es por gracia. Porque el morir por Cristo literalmente no es por gracia, sino es que ganó esa salvación porque murió por él. Entonces una persona lo único que tiene que esperar son 5 meses, entonces si lo hablamos de esa manera de sufrimiento, ese es el tiempo que tiene que esperar donde la muerte no va a estar. Sí, y eso va a ser, hermano, en la segunda temporada de los 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio de paz, la muerte estará normal. Donde la muerte descansará será en la segunda etapa, donde vienen los juicios de Dios. ¿Por qué es que vienen los juicios de Dios? ¿Y por qué la muerte de Dios le da el descanso? Para que la gente no muera y sufra. ¿Sí me entienden? La gente le caerán del cielo muchas cosas y no podrá morir. Porque es un castigo. Pero la muerte solo es un tiempo. Y es el único tiempo de la muerte descansa en todas las 7 dispensaciones. Es el único momento. Porque mire que Dios está malo que hasta la muerte le da descanso. Pero en esos 5, en ese tiempo, hermano, sin nadie podrá morir. Ni por Cristo, ni porque no aguantan los juicios, nadie podrá morir. Porque la Biblia dice nadie. La muerte huirá de ellos. Y muchos querrán morir y no van a poder. Y eso tiene mucha razón. Pero eso yo lo toco en la gran tribulación. Es una enseñanza de la gran tribulación donde yo toco eso. Pero donde yo le hablaba, hermano, es que por eso dice muchos. Y si usted se fija, no dice en qué momento, solo dice de la gran tribulación. O sea, en el tiempo de 7 años, muchos serán salvos por la causa de Cristo. Pero si usted fija, no especifica en qué año o en qué temporada. Pero la muerte sí tendrá descanso, porque recuerden que la gran tribulación es dividida en 2 partes. Los primeros 3 años y medio son de paz, son de abundancia en el mundo, donde el anticristo gobernará sentado en el trono de Jerusalén, haciéndose pasar por Dios, dice la Biblia, y dice que hará un pacto con Israel. Ya me estoy metiendo en la gran tribulación, pero para contestarle al hombre. Hará un pacto con Israel. Hará los sacrificios, hará los holocaustos, hará todo como Israel hace. Y creerán que el anticristo es el Mesías. Creerán que él es Jesús. Harán un pacto, pero los 3 años y medio el pacto se rompe. ¿Y quién lo rompió? El anticristo. Y ahí es donde los juicios de Dios descienden. Entonces, cuando el anticristo rompe el pacto, se va en contra de Israel a querer destruirlo. Ahí es donde Israel sube a los montes, sube a la montaña, huye. Y donde las mujeres son violadas, las casas saqueadas. Y Jehová solo está viendo. Solo está viendo. Él está esperando que terminen los 7 años para caer encima al diablo y al anticristo. Porque a Dios le duele que toque su pueblo. Pero la muerte, ahora, ¿saben cómo sí sería contradictorio, hermano Carlos? Que diga que en esos 7 años la muerte no estará. Ahí sí. La Biblia se contradiciera. Pero cuando habla aquí, habla en un tiempo de los 7 años. Y la muerte solo será algunos meses donde la muerte no estará. ¿Ven? Amén. ¿Otra pregunta? Mire, antes de terminar, yo tengo una enseñanza
sobre los salvos de la gran tribulación. Porque mire, hay dos bandos en esto. Yo sé que hermano Carlos ha escuchado eso, el pastor también, pues son personas que han predicado en muchos lugares y han escuchado eso. Para muchos predicadores no habrá salvos en la gran tribulación. Yo he escuchado predicadores decir que no va a haber salvos en la gran tribulación. Solo Israel y los 144,000. Pero la Biblia no me enseña eso a mí. O yo me voy a lo que enseña la Biblia o lo que dice otra gente. Por eso yo no predico lo que dice otra gente. Nunca. Yo nunca he dado un mensaje de otra persona. Porque si aquel está equivocado, yo voy a estar equivocado. Ahora, yo sé de quién yo puedo escuchar. Si yo sé que el Espíritu Santo le está enseñando, es el maestro de esa persona. Porque el Espíritu mismo da convicción. Pero uno sabe cuando una persona que está enseñando o predicando, no, el Espíritu Santo no da esa conexión. El Espíritu Santo nos hace ver lo correcto y lo no correcto. Entonces, en la gran tribulación, hermanos, es otra enseñanza donde es muy hermosa y están los juicios de Dios, todo lo que va a pasar en la tierra, los demonios que van a salir, el tiempo de descanso de la muerte, muchas situaciones. Primeros 3 años y medio de paz, los últimos medio de juicio, condenación, destrucción del mundo. Es increíble. Pero el juicio del gran trono blanco, ¿cuándo va a ser? Para terminar, después de los 1000 años. ¿Qué son esos 1000 años? El reino de Cristo en la tierra. Amén. Entonces, para cerrar, el juicio, el tribunal de Cristo es cuando, en el arrebatamiento de la iglesia. El juicio de las naciones es en la segunda venida de Cristo, cuando venga a la tierra a reinar. Antes del milenio es el juicio de las naciones. Y el juicio del gran trono blanco es después de los 1000 años, antes de entrar a la eternidad. Después del juicio del gran trono blanco está el cielo nuevo, tierra nueva, no espiritual. Es literal. Porque recuerden que Cristo ya es carne, pero glorificado, y nosotros también. Israel entró en carne y los gentiles entraron en carne también. Entonces muchos dicen que el cielo y tierra nueva es algo espiritual. No. Dice la Biblia que la gran Jerusalén va a descender al cielo nuevo y tierra nueva. Y estaremos en la eternidad. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Pónganse de pie y nos vamos para la casa. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Háganmela, no tengan pena. ¿Entendió todo? Amén. Para mí ha sido un privilegio poder enseñar esto. Hay que pedirle al Señor que nos siga dando sabiduría, amén, para poder enseñar otros temas. Está el milenio, está la gran tribulación, está la eternidad de lo que es escatología. Entonces vamos a orar para ver cuándo la vamos a dar. Vamos a orarle al Señor y vamos a pedir a Dios que nos ayude, hermanos, que seamos resucitados en la primera resurrección, si ya estamos descansando en Cristo, o que cuando Cristo venga estemos listos y que no pasemos nada malo, y que el principio de irnos en el arrebatamiento de la iglesia sea de una eternidad gloriosa y una eternidad llena de Dios y llena de felicidad, gozo y paz. ¿Cuántos quieren eso, hermanos? Amén. El arrebatamiento de la iglesia es el centro. No olvide eso. Sea cristiano para irse en el arrebatamiento de la iglesia. Aleluya. Óigame bien, sea un cristiano para irse en ese arrebatamiento. Amén. Porque si no, está perdiendo su tiempo en este lugar. Amén. Aleluya. Si está jugando el evangelio, afírmese. Conviértase otra vez. Y hasta lo volvemos a bautizar si quiere. Tiene que afianzarse. Porque Cristo puede venir hoy. Imagínense si Cristo viene hoy. No levante la mano, hermano, porque no me gusta, no le voy a gozar a nadie. Pero si Cristo viene hoy, ¿cuántos se van de aquí? No digan nada. Solo digan, ustedes dentro de ellos, yo me voy. Pero también sea honesto y digan, pero yo me quedo. Bueno,
queda? Póngase pila, ¿qué están haciendo aquí? Este no es un parque de diversiones, este no es una casa club, este es un lugar para ser salvo, para estar listos para el arrebatamiento de la iglesia. El día que suene la trompeta y hay de alguno de ustedes que no la escuche, me dará pena y dolor verlo en el juicio del gran trono blanco y decir: yo estuve predicándole a ese varón, yo estuve predicándole a esa mujer. ¿Por qué la iglesia será testigo? Porque muchos dirán: a mí nunca me hablaron de Cristo. ¡Ay, ay, ay! Pastor Alex, venga, y lo va a traer el Señor. ¿Conoce a esa persona usted? Sí, sí, yo le prediqué. No, mentira. El video. Tenga cuidado, porque está bloqueando el entendimiento. Amén. Y cuando miren pastorales predicando y esa persona diga: ¿verdad que sí que te habló de Cristo? A la iglesia no debe perder el tiempo. Y mire, yo alabo a las personas que traen a sus hijos, aunque no quieran venir, tráiganlos, porque algo se les pega, el Espíritu trabaja en ellos. Y por causa de los padres los hijos son salvos, los hijos de Dios son salvos. Entonces, hermanos, seamos cristianos verdaderos, no le temamos a hombre, sino a aquel que puede matar el alma y el espíritu. Aleluya. ¿Ok? En esta tierra nos vamos es sin nada. Si tiene billete, disfrútalo. Y si no tiene, no vaya tanto a entretener, no forcen, las cosas no se forzan. Amén. Dios sabe a quién bendice y a quién no. Amén. Porque puede que usted lo bendiga.